Pasamos a la última actividad de hoy, que es una plática de divulgación que va a impartir Lorena Area. Muy bien, pues prometo que va a ser una charla breve porque, como acabamos de decir, ha sido una jornada larga y pues nos queremos ir a descansar todos. Entonces, cuando elegimos el título para una charla y particularmente una charla de divulgación, pues siempre se nos dice que hay que hacerlo muy atractivo para que nos quieran escuchar y que el público pues se interese desde el principio. Entonces se me ocurrió ponerle este título de qué va esto de la polarización, pensando en que pues voy a hablar de polarización porque estamos en el coloquio de polarización. Como decíamos, más bien como yo mencioné al inicio, a la hora del inicio del coloquio, Anabelia Arrieta y yo, que trabajamos acá en la Ibero, nos hemos alejado un poquito de las observaciones de polarimetría. Sin embargo, nos importa muchísimo estar en contacto y estar escuchando de las nuevas cosas que hacen por ahí. Entonces, bueno, como títulos alternativos, pensando en de qué manera le podría poner también esta charla, aquí se los pongo, mis títulos alternativos, no me quiere, aquí está, ¿no? Uno sería de chile, mole y pozole en la polarización, porque como van a ver, quiero ahí tocar diferentes tópicos desde el punto de vista de la polarización, o detrás de bambalinas en la polarización, y eso lo voy a tratar un poquito al final. Entonces, pues se pueden quedar con el título que más quieran. Ahora, ¿por qué estoy aquí? Justamente, pues, lo acabo un poco de decir. La astronomía en la Ibero no tenemos un departamento de astronomía, lo cual nos encantaría. Pero el detalle es que, bueno, somos 3 astrónomos en la Ibero, Anabel, como acabo de decir, Anabel Arrieta, Gerardo Martínez Avilés y yo, Lorena Arias. Entonces, pues con 3 astrónomos no nos da para hacer un departamento de astronomía. Tenemos un departamento de física y matemáticas y particularmente, pues somos principalmente Anabel y yo las que hacemos investigación en astronomía. Ahora, por otra parte, dentro de la Ibero, y de manera muy importante, tenemos un lugar llamado el Centro Astronómico Clarios de la Ibero, donde pues el principal objetivo es hacer divulgación. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Lo que nos gusta pues es compartir el conocimiento astronómico, pero también que la gente tenga oportunidad de ver en un telescopio. Y ahí, moviéndose entre las dos cosas, tenemos un seminario de historia de la ciencia. Y digo moviéndose entre las dos cosas porque trabajamos de manera muy formal, incluso asesorados por historiadores, pero por supuesto nuestro tema es la ciencia y también lo usamos mucho como parte de la divulgación. Y en ese sentido es donde últimamente mi vida profesional se ha movido pues en estos 3 vértices del triángulo, haciendo investigación, haciendo divulgación, pero ahora cada vez que trabajo en algo siempre lo veo desde la perspectiva, desde la historia de la ciencia. Entonces, pues eso ya les dice un poquito de algo que les quiero compartir. Déjenme cerrar esta ventana porque cuando quiero cambiar la transparencia no me deja. Bueno, les platico muy rápidamente lo que estamos haciendo actualmente Anabel y yo. Tanto Anabel como yo, pues nos formamos en el doctorado en el tema de las nebulosas planetarias. A Anabel particularmente le interesa tanto la estrella central de la nebulosa planetaria, y hoy Sabine nos dio un muy buen resumen de las nebulosas planetarias y también lo hemos estado escuchando en las otras pláticas, donde hay que recordar que una nebulosa planetaria pues es el estado final de estrellas tipo Sol en términos de la masa. Entonces, como decía, a Anabel le interesa tanto la estrella como la nebulosa y a mí me interesa la dinámica y la cinemática de la nebulosa y en ese sentido fue como nos conjuntamos las dos en algún momento para hacer observaciones polarimétricas. Y sobre todo, pues pensando en que queríamos un poco indagar sobre la presencia de núcleos binarios en el centro de las nebulosas planetarias. Actualmente estamos trabajando en nebulosas planetarias, pero estamos trabajando en abundancias químicas a partir de la cinemática. Pero y por otra parte, otro proyecto que tenemos tiene que ver con las estrellas masivas.
particularmente la rotación de las estrellas masivas y que no se sabe bien a bien cómo es la dinámica de rotación en el interior de la estrella y cómo esto puede afectar por la evolución de las estrellas. Entonces, eso es en cuanto a la investigación que estamos haciendo. Les platico también muy rápido porque también me interesa que conozcan la parte de divulgación que tenemos en la Ibero. Esta es una imagen muy bonita aérea del campus de la Ibero, en la zona poniente de la ciudad en Santa Fe. Aquí vemos, para los que conozcan Santa Fe, este es el típico edificio cuadrado que llamamos tradicionalmente la lavadora, porque parece eso. Y este es el campus de la Ibero. El campus se distingue, además de ser muy bonito arquitectónicamente, por dos edificios circulares muy distintivos dentro de la Ibero. Este de aquí, que es más reciente, es el que alberga el acervo de la biblioteca, que de hecho ese es uno de los tesoros de la Ibero, el acervo de la biblioteca, pues porque contiene ejemplares de siglos XVI, bueno, de varios siglos atrás. Y este otro edificio redondo, pues es justamente donde yo ahora me encuentro. Es el edificio S en la parte alta. Si lo vemos un poco más de cerca, esta foto está tomada con un dron, pues aquí se puede ver que además hay otra parte más pequeña circular, que es donde tenemos nuestro observatorio del centro astronómico. Ese día, de hecho yo estoy aquí y la persona que estaba manipulando el dron o manejando, o como se diga el dron, es IDEX, un colaborador en estas cuestiones visuales. Y ese día teníamos la cúpula abierta. Entonces, lo que tenemos aquí es un telescopio de 40 centímetros de diámetro, que pues nos da para la observación de muchos cuerpos celestes, a pesar de estar en la Ciudad de México, que como ustedes saben, la contaminación de luz o la contaminación lumínica pues es bárbara. Entonces, esta foto de aquí me gusta muchísimo porque pues, es justamente la antítesis de lo que uno piensa en observación astronómica. Uno piensa en tener un telescopio en los cielos más oscuros y no aquí inmerso en la jungla de concreto. Sin embargo, pues como decimos, dentro de la divulgación, pues lo que nos interesa es que sea lo más accesible al público. Entonces, si no lo llevamos fuera, pues poca gente va a ir a observar. Si lo tenemos aquí, pues tenemos una gran cantidad de público muy interesado en la astronomía. Y dentro de la parte de la historia de la ciencia que hacemos acá, pues obviamente al ser la Ibero una universidad confinada a la Compañía de Jesús, pues estamos muy enfocados a la historia de los jesuitas. Particularmente estamos trabajando en la obra de Francesco Maurolico, un italiano jesuita, que fue uno de los tantos que hizo comentarios de esta esfera de Sacrobosco, y que de alguna manera se convirtió en un texto importantísimo para la enseñanza de la física, las matemáticas y la astronomía en el virreinato. Entonces, lo que estamos estudiando y que en algún momento publicaremos es un facsímil de la obra, y que tiene una historia muy interesante además, porque parece ser que este comentario a la esfera de Maurolico llegó a la Nueva España, pero de alguna manera un tanto como ilegal, así como que en la parte final de otra obra. Y bueno, no les quiero platicar mucho de eso porque eso es justamente lo que estamos trabajando y lo vamos a publicar en algún momento. Por supuesto, también nos enfocamos mucho a la historia del personaje que le da nombre a nuestro centro astronómico, que es Clavius. Sorprendentemente nos damos cuenta que, bueno, a lo mejor nosotros porque estamos acá conocemos la historia, pero cuando afuera preguntamos, ¿has oído hablar alguna vez de Clavius? Y muy poca gente reconoce al personaje. Entonces, recordemos que Clavius, bueno, la historia de Clavius también es muy interesante porque pues él de origen es matemático nacido en Alemania, y pues al ingresar a la Compañía de Jesús se fue a Roma y en Roma le tocó ver un eclipse. Entonces quedó tan maravillado que pues decidió enfocar también parte de su actividad académica a la astronomía. Pero bueno, en resumen, parte de la importancia de Clavius es que pues lo tenemos día a día en el sentido de que fue el asesor del Papa Gregorio XIII cuando se decidió hacer la reforma del calendario, que como ustedes recordarán, pues ya se usaban los años bisiestos, porque el año no es de exactamente 365 días, pero tampoco es 365 y un cuarto exactamente. Entonces todo esto va acarreando errores
y entonces en algún momento, sobre todo por las fechas de las festividades religiosas, principalmente la Pascua, pues se tuvo que ahí hacer un arreglo y la nueva regla de los bisiestos que usamos. Recuerden, es bisiesto cada 4 años, excepto los que son múltiplos de 100, pero nuevamente se rompe la regla si son múltiplos de 400. Entonces, eso no lo tenemos muy presente porque nuestra vida humana no da más allá de 400, pero particularmente el año 2000 fue uno de estos casos. Y también dentro de la parte de historia de la ciencia que hacemos por acá, y que es parte de la divulgación, nos gusta incluir temas, le llamamos temas selectos de historia de la astronomía, y particularmente ahorita en el otoño tenemos uno en curso, donde platicamos pues, de personajes clásicos de la historia de la astronomía, como Kepler y Tycho, pero particularmente este semestre yo también quise incluir, pues, desde figuras femeninas como Caroline Herschel, pero también Paris Pismis, que pues sabemos la importancia que tiene la astronomía en México y que fuera del ámbito astronómico pues no es muy conocido y también nos importa dar a conocer eso. Bueno, pues ¿qué tiene que ver todo esto con polarización? Recuerden que yo les dije que era un poquito de chile, mole y pozole. Quiero hacer un breve resumen de la charla que presenté justamente en el coloquio anterior en términos de la historia, ¿no? Que cuando hablamos de polarización, pues si uno no está en el ámbito astronómico, la palabra pues se piensa más en el ámbito político de pues separar opiniones, ¿no? Entonces, cuando uno va al diccionario, nos dicen que es la acción y efecto de polarizar o polarizarse, y si uno va y busca el verbo polarizar, pues efectivamente es orientar en dos direcciones contrapuestas. Cuando uno piensa en el origen de los términos científicos de la mano de los términos coloquiales, pues a lo mejor tiene mucho que ver, ¿no? Porque esto de orientar en dos direcciones contrapuestas, de que los que son de izquierda y los que son de derecha, pues a lo mejor tiene que ver con cuando hablamos de polarización, en que llega un rayo a una superficie y parte se reflecta, parte se refracta y cada parte pues tiene sus propiedades ópticas características. Ya sabemos que la polarización la podemos entender como una propiedad muy especial de la luz, entendiendo a la luz como una onda electromagnética, donde su vector eléctrico pues va presentando ciertas características en el plano perpendicular al cual va la propagación de la onda. Pero también sabemos que, bueno, pues es una combinación de dos campos, un eléctrico y uno magnético, donde ambos son mutuamente perpendiculares. Lo que sabemos también es que la luz natural es, este campo eléctrico, pues en realidad no va en una dirección única, sino de manera natural este campo eléctrico pues, lo podemos tener incluso de forma aleatoria en todas las direcciones. Y que cuando ponemos una especie de filtro o un polarizador, entonces ese campo eléctrico se va a comportar ya en una dirección preferencial y eso es lo que llamamos entonces la polarización. Entonces, entendiendo eso, podemos decir que viene la luz, ponemos nuestro polarizador con esa selección de la dirección y entonces ese campo eléctrico va a estar oscilando en una línea, que es lo que llamamos la polarización lineal, o incluso lo podemos rotar, y eso es justamente parte de lo que hemos platicado hoy en las sesiones, de cómo son las técnicas de adquirir las imágenes. Lo que medimos a final de cuentas es la intensidad de un polarizador puesto en diferentes ángulos y a partir de ello podemos encontrar información importante de los objetos que estamos estudiando. De igual forma, podemos hablar de polarización circular o elíptica, cuando este vector de campo eléctrico, en este plano perpendicular a la propagación, pues justamente describe de manera general una elipse. Ya sabemos que una circunferencia, pues es un caso particular de la elipse. ¿Vale? Bueno, les digo, no es una historia larga en términos de la parte histórica, es nada más el breve resumen. También hoy lo mencionaba Abraham al inicio, en la plática inicial, cómo surgen estos conceptos de la polarización con Erasmus Bartholinus, quien pues se fijó en las propiedades y lo documentó en una obra
aquí lo tenemos, ¿no? Un material muy especial que en aquel entonces le llamaban el cristal de Islandia, porque pues fue encontrado en esas regiones nórdicas. Las propiedades que ahora sabemos o le llamamos la birrefringencia, pues es esto de que un rayo entra a este tipo de material y entonces se separa en dos. Aquí lo vemos de manera muy obvia, porque entonces estamos viendo la imagen doble, tanto de la línea como de la palabra calcita. Ahora esa es la manera en que conocemos este material que antiguamente era llamado la piedra de Islandia o el cristal de Islandia, ahora le llamamos la calcita. Creo que aquí tengo un video, sí. Si vemos, esto lo que nos ejemplifica nuevamente es esta propiedad óptica de tener la birrefringencia, el material se rota, seguimos teniendo ahí la doble imagen, pero cuando ponemos una placa, que justamente es un polarizador, pues las propiedades también se modifican, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una imagen no doble, sino muy bien definida. Y pues eso nos habla nuevamente de las propiedades de la polarización. Algo muy interesante que uno encuentra justamente rastreando la historia de la polarización es que hay historiadores que proponen que los vikingos se guiaban mediante la polarización para seguir en sus rutas marítimas. Esto viene a partir de unas referencias escritas que se encuentran por ahí, que de pronto suenan así como cuestiones narrativas fantásticas, pero que cuando uno lo encuentra por ahí, pues algo tiene que ver, ¿no? Entonces, esto es una animación de algún documental, serie, película, no recuerdo exactamente cuál es, que nos ilustra cómo los vikingos usaban esta piedra que le llamaban la piedra solar. Entonces, la hipótesis es que los marinos, para encontrar su camino en el océano, utilizaban esta piedra que elevada hacia el cielo revelaba la posición del sol incluso en un día nublado. Esto que suena pues así como de pronto un poco elaborado, bueno, lo que sí sabemos es que la polarización del cielo pues es muy dependiente de la calidad en términos de nubes. No es lo mismo si tenemos un cielo nublado, parcialmente nublado, un cielo claro o un cielo con cierta bruma. El patrón de polarización va a ser muy diferente. Y entonces la propuesta es que pues justamente esta polarización circular que generan las nubes hace que los navegantes de aquel entonces lo que podían haber hecho es mirar en dos direcciones y a partir de esas dos direcciones encontrar justamente triangular, por decirlo de alguna manera, la posición del sol. Esto pues obviamente es un poco difícil de verificar. Uno lo que tendría que hacer en todo caso es tratar de reproducir esas circunstancias y ver qué tanto se podría entonces como darle validez a estas teorías, ¿no? Bueno, también históricamente hubo toda una investigación a partir de este fenómeno y se empezó a medir la polarización de cuánto objeto celeste se pudiera, ¿no? Particularmente los cometas de 1664, 1665, que uno de ellos fue también muy espectacular. Y como ustedes saben también dentro de la parte de la historia de la ciencia, pues teníamos estas dos cuestiones de si la luz era una onda o era una partícula. Entonces, particularmente la primera idea de que si se comportaba como una onda, pues se lo debemos a Huygens, con sus ondas esféricas, pero para Isaac Newton la luz pues eran corpúsculos luminosos que los podíamos tratar como partículas. Y esto, bueno, pues tuvo un parteaguas importante con el experimento de Young, que al hacer pasar a la luz por un par de rendijas, pues entonces se genera el típico patrón de difracción que conocemos en la óptica, y que esto pues lo que explica es que efectivamente si la luz la vemos como partículas, pues no tendríamos la llegada a esto, pero si lo entendemos como ondas de luz que al pasar por los dos orificios, después interfieren entre ellas, pues entonces eso justamente nos da el patrón de interferencia. Ahora sabemos que pues podemos decir que la luz tiene esta dualidad, que de pronto se comporta como onda y de pronto se comporta como partícula, ¿no? Malus, un poquito después, en 1808, pues también puso en evidencia que una manera de generar la polarización de la luz era cuando ésta incide en una superficie reflejante.
Entonces, nuevamente tenemos la luz que viene con su vector eléctrico en todas las direcciones y al reflejarse, pues ya regresa o se refleja de una manera polarizada. Entonces, haciendo como el resumen de todo esto, pues podemos ir siguiendo más o menos los años por ahí. Les decía, se buscó medir la polarización de todo lo que se pudiera, de la luz del cielo en general, del arco iris, particularmente con Aragó se tiene el primer filtro polarizador, la polarización en la cola de los cometas, estos son algunos de los polarimetrímetros que se usaban en aquel entonces, la polarización de la Luna, la polarización de la corona solar, la polarización de Venus, y particularmente para 1873, pues llega este otro físico importantísimo, Maxwell, que nos dice que, bueno, sí, la luz es una onda, pero es una onda muy particular, o más bien es la superposición de un campo eléctrico y un campo magnético. Todo estudiante de física y de ingeniería, pues se ha topado que cuando tenemos que estudiar las ecuaciones de Maxwell, pues la pasamos un poquito difícil porque ahí tenemos que ser muy duchos en la parte del cálculo vectorial. Aquí me salté intencionalmente este año 1852, porque justamente en todas las pláticas que hemos tenido hoy en el coloquio, pues prácticamente todas hemos hablado de los famosos parámetros de Stokes, de George Gabriel Stokes, que en 1852 publica un artículo, como decimos ahora, donde justamente hace un tratamiento sobre este efecto de la polarización. Y eso es en lo que me quiero enfocar ahorita en esta segunda parte de la charla. Un poquito la parte de revisión histórica de Stokes. Stokes nace en 1819, muere en 1903. Aquí les pongo una imagen de Stokes. Y cuando vimos Stokes, sobre todo, otra vez, estudiantes de física y estudiantes de ingeniería, pues lo encontramos en diversos temas. Cuando estudiamos la mecánica de fluidos, el movimiento de Stokes es el movimiento que tiene un cuerpo, particularmente es muy típico el caso de una esfera que se encuentra en movimiento relativo dentro de un fluido con cierta viscosidad. Entonces, lo que sabemos es que la viscosidad o el número de Reynolds es un parámetro adimensional que depende no solamente de la viscosidad del fluido, sino también de la velocidad relativa entre la partícula y el fluido y las longitudes características. Entonces, a partir de eso, lo que hizo Stokes particularmente, pues fue encontrar una expresión para lo que llamamos la velocidad terminal. Si ustedes, por ejemplo, sueltan una esfera, un balín, en un fluido muy viscoso como el aceite, pues van a ver que si parte el reposo, inicialmente se acelera, pero después de cierto avance o cierto tiempo llega a lo que llamamos la velocidad terminal. Justo lo encontramos en el cálculo vectorial, el famoso teorema de Stokes, que nos permite pasar de una integral de superficie a una integral de línea. También lo encontramos en la mecánica de los fluidos, en las famosísimas ecuaciones de Navier-Stokes, que nos dan de alguna manera la segunda ley de Newton, pero pues para los fluidos, donde por supuesto tenemos, esto no es más que la aceleración, masa por aceleración, tenemos la parte asociada a la presión, tenemos la parte de la fuerza de gravedad, y este término que le llamamos típicamente el término de difusión, que este coeficiente pues es el de la viscosidad. Stokes incursionó en muchísimos temas. Uno que los físicos a veces conocemos muy poco es que pues trabajó también en cuestiones de biofísica, porque fue el que justamente puso en evidencia que el oxígeno en el cuerpo humano se transporta por medio de los glóbulos rojos. Entonces, eso era algo que no se conocía y que Stokes pudo ahí evidenciar. En términos de óptica, que es lo que nos interesa hoy, pues tuvo ahí dos principales trabajos. Uno tiene que ver con la fluorescencia. Y les quiero citar aquí una parte muy bonita porque el término de fluorescencia, que lo vemos justamente en ropa, en la vida cotidiana, el término de fluorescencia fue justamente acuñado por el propio Stokes. Y aquí se lo cito. Casi me inclino a acuñar una palabra y llamo la
y llamo la apariencia fluorescencia de fluorespar, es decir, la fluorita, como el término análogo a opalescencia, que eso se encontraba en el nombre de un mineral que era justamente el ópalo. Entonces, por encontrarlo principalmente en la fluorita, el término pues se llamó fluorescencia. Y en el caso de la polarización, que ahorita voy a dar un poco más detalle, pues lo que hemos trabajado hoy, pues son los famosos parámetros de Stokes, ICO y UV, que como sabemos, UI se refiere a la intensidad, U y V tienen que ver con la polarización lineal y V con la polarización circular. Y que esto es importante, como sabemos, porque nos permite calcular tanto el parámetro de polarización como el grado de polarización como el ángulo de polarización. Entonces, quiero compartirles un poquito de la vida de Stokes. Como vimos, nació en 1819 en un pueblito del condado de Sligo, en Irlanda, que esto queda en la parte noroeste de Irlanda, en la costa. Y fue hijo de un hombre religioso en términos de estos ministros de la iglesia protestante en Irlanda, y la mamá además también era hijo de un ministro. Entonces, por donde se le viera, pues tuvo una niñez en Mersesoft. De hecho, fueron 6 hijos los de esta familia, Stokes, que también el papá se llamaba George Stokes. Entonces, pues no tenía, más bien era muy obvio que tuvo una primera educación muy religiosa, pero que curiosamente el papá, pues también como que entendía muy bien la necesidad de la educación, y aún antes de ir a la escuela, pues le enseñaba cosas de latín, la gramática de latín y cosas así. Entonces se preocupó mucho por la educación de los hijos. Esta foto que les pongo aquí es pues un monumento, especie de monumento que está justamente en el lugar donde nació Stokes. Entonces, si ustedes andan de visita por Irlanda, lo pueden ir a buscar. Entonces, muy pronto se fue a estudiar a Dublín, no se quedó en su pueblo natal, se fue a estudiar a Dublín y vivía allá con uno de los tíos. Mientras estaba allá en la educación, digamos, lo que sería para nosotros por acá la primaria, secundaria, pues el papá fallece y bueno, pues fue un golpe importante en su vida. Se va después a estudiar a Bristol y para 1837 ingresa a Pembroke College en Cambridge y se gradúa, y de hecho como el estudiante más destacado en matemáticas en 1841. También esto es una cita, algo muy importante, más bien muy interesante de Stokes, es que le gustaba mucho escribir en términos de correspondencia, escribir en términos de publicaciones. Entonces, para los historiadores de la ciencia, esto es muy grato en el término de que hay mucho material de dónde sacar información. Entonces, aquí esta es una cita del propio Stokes, que donde nos dice que después de graduarse, pues continúa allí. De hecho, bueno, pues sus profesores se dieron, desde muy temprano los profesores se dieron cuenta de su habilidad en las matemáticas, y cuando se graduó le dijeron, bueno, pues como que es casi obvio que te quedes aquí de profesor, como un fellow. Entonces se gradúa y se queda como fellow de Pembroke en Cambridge, dando clases justamente, ¿no? Pero además aquí esta parte importante es donde él dice, bueno, pues voy a empezar a trabajar en cosas originales, cosas de investigación originales, porque hasta la fecha, bueno, pues como que se había dedicado, como muchos lo hacemos cuando estudiamos la universidad, pues a estudiar los resultados de otros y no hacer trabajos originales. Entonces, es en la hidrodinámica donde empieza sus primeros trabajos. Al inicio fue un poco frustrante para él, porque pues hay que recordar que él está en Inglaterra, y en la cuestión de fluidos, quien lleva ahí la batuta en aquel entonces son los franceses, y como que no había mucha información o no llegaba toda la información de un lado para el otro, entonces él empieza a trabajar con la hidrodinámica, y de pronto se da cuenta que sus resultados pues no son tan novedosos porque ya alguien los había trabajado de alguna manera.
pero también se da cuenta pues de que hay cosas diferentes en lo que él está trabajando y que no es tan grave y que de todas maneras tiene sentido que lo publique. Igual le pasó con las ecuaciones que ahora llamamos de Navier-Stokes. Como decíamos, no es más que la segunda ley de Newton, pero una segunda ley de Newton muy complicada, porque resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, pues no es cosa así de, lo voy a hacer en los 5 minutos que tengo libre, ¿no? Entonces, de hecho, también cuando las trabajó, se dio cuenta que en Francia, pues un tal Navier también ya había trabajado en ello, sin embargo, pues lo hicieron de manera independiente y por eso ahora lo conocemos con los dos nombres. Bueno, en 1849 en Cambridge, pues es merecedor de la cátedra lucasiana, que como bien sabemos es una cátedra de matemáticas de un tal Lucas que en algún momento en su testamento dijo que pues quería donar toda su biblioteca a la universidad y que además mandó a que se compraran ciertos terrenos y con la renta de esas propiedades pues se daba para pagarle justamente al profesor que estuviera en esta cátedra, con la única condición de que tenía que dar un curso de matemáticas, porque era una cátedra de matemáticas, y además también tener atención a los estudiantes, como ahora le llamaríamos nuestras asesorías, que tenemos todos los profesores en las escuelas. Nada más como referencia, pues esta cátedra es muy, muy importante en términos, son pocos, no son muchos, desde 1664 que por primera vez la tiene Isaac Barrow, el segundo fue Isaac Newton, y ustedes pueden leer aquí nombres famosísimos, Airy, que también es muy importante en la óptica, en 1849 decimos, pues es tomada por Stokes, y otro muy gran conocido que la ha tenido, pues es Stephen Hawking, a partir de 1980 hasta que muere, y actualmente pues está en posición, por decirlo así, de Michael Keynes. También en 1851 es aceptado o es hecho miembro de la Royal Society y 3 años después, en 1854, se convierte en secretario. Como parte de esta sociedad o Real Sociedad, que era donde tradicionalmente es muy famoso todo el trabajo que se hizo en aquellos siglos para la publicación de los trabajos de investigación de estos grandes físicos y de todas las demás áreas. Es muy importante aquí la revisión de pares cuando decimos, para nosotros ahora es muy natural que queremos publicar un artículo y ya sabemos que lo enviamos al comité editorial de cierta revista, entonces de pronto se hacen o nos escogen referees anónimos, quienes revisan el trabajo, constatan que sea un trabajo original y valioso para ser publicado, y entonces después de darnos ciertas instrucciones de correcciones y nosotros hacer caso, bueno, pues finalmente el trabajo se publica en alguna revista. Y eso es como actualmente funciona la difusión del conocimiento. Nosotros nos enteramos de los que hacen los demás, tanto por las publicaciones y también actualmente pues por eventos como este, donde nos reunimos a platicar de lo que hacemos. Bueno, en aquel entonces había una crítica respecto de los favoritismos justamente que había en los comités de publicaciones. O sea, que si tú eres mi amigo, pues te publico el artículo y no pasa nada. Entonces, cuando Stokes llega a ser secretario, pues se interesó mucho por trabajar en esto y es justamente donde tiene mucha acción esto de la revisión de pares. En aquel entonces no era tan anónimo como ahora, y el mismo Stokes se autoasignaba como referee, como decimos ahora, y algo importante es que le gustaba en esto de que les digo que le gustaba escribir, le gustaba mantener una correspondencia, pero de manera personal, con los científicos a los cuales les estaba revisando el trabajo, un poco también para darle sugerencia. Y esto parece que funcionó muy bien en aquel entonces. Parte muy bonita de la historia de la ciencia es que uno se encuentra con chismes muy interesantes. Y yo creo que eso es parte también del por qué me gusta tanto la historia de la ciencia. En 1800, déjenme nada más prender mi luz porque ya se está haciendo aquí oscuro. En 1857, pues establece un compromiso para casarse con Mary Susannah Robinson. Mary Susannah era también irlandesa,
Hay que recordar que Stokes para ese entonces vivía en Inglaterra y Mary Susana estaba en Irlanda. No me pregunten cómo se conocieron o cómo se estableció la relación. En aquel entonces no existía Tinder, no existía todas estas redes para conocer a las personas. Bueno, pues seguramente como funcionaba en aquel entonces, los padres de pronto hacían ahí relaciones para los hijos, pero particularmente Mary Susana era hijo de uno de los astrónomos que trabajaba en uno de los observatorios de Irlanda. Entonces tampoco estaba tan desligado el asunto de la vida científica. Y otra vez digo, lo bonito de los registros históricos es que podemos rastrear de qué manera se carteaba Stokes con su prometida. En enero 21 de 1857, que es el año en que se casa, le manda un mensaje así como diciéndole, tú eres el amor de mi vida, o sea, sin ti yo no soy nada, pero pues de pronto poniendo ahí metáforas matemáticas, ¿no? O más bien introduciendo por ahí pues términos que tienen que ver con las matemáticas. Aún ahora, siglos después, yo no sé si cualquier persona que quiere enviarle una carta romántica a su chica, a su prometida, sobre todo si es científico, pues se vale que uno meta cuestiones de ciencia porque a lo mejor pues la estamos regando. 3 días después de esa carta, le vuelvo a enviar otra cuarta, así como diciéndole, bueno, pues es que yo me quiero casar contigo, efectivamente. Digo, ustedes pueden leer así y hacer la traducción, pero en esencia lo que le está diciendo, sí, pues yo me quiero casar contigo y tú eres la que me está salvando. Y acá tenemos 3 días después, o sea, era insistente con las cartas, le manda otra carta. Y bueno, pues ustedes pueden, les digo, pueden leer aquí. El asunto es que en marzo del 31 le manda otra carta donde por ahí otra vez le mete cuestiones matemáticas y le habla de series divergentes y la discontinuidad de constantes arbitrarias y bla, bla, bla. Digo, era su manera de ser romántico, definitivamente. Y hay algunos historiadores que dicen que incluso en sus papers, como decimos ahora, en sus publicaciones científicas, de alguna manera se ve una especie de poesía. Pero por otra parte, en donde necesita ser poeta y comunicarse con la prometida, pues de pronto se le sale la parte matemática. Bueno, pues en ese mismo marzo le manda a la novia, a la prometida, una carta de 55 hojas. Dicen por ahí, afortunadamente, yo creo que, o no, más bien, desafortunadamente la carta no existe, pero lo más probable es que la novia, la prometida, la haya roto o no sé qué. Pero después de esa carta de 55 hojas, la prometida le dice, ¿sabes qué? Yo ya no me quiero casar contigo. Afortunadamente para los dos, el matrimonio no se rompió. Esta es otra parte que le manda Stokes a la prometida, diciéndole, pues, mira, reconsidéralo, no te vuelvo a enviar una carta tan larga, pero les digo, afortunadamente se casaron, justamente en 1857, y esto además fue también un cambio importante porque tuvo que dejar Pembroke College justo en ese año, porque de acuerdo a las políticas, los fellows no podían estar casados en aquel entonces. Esa regla se modificó en 1862 y entonces ya casado pudo regresar a retomar su cátedra, su fellow a Pembroke College porque pues ya no existía la restricción. En 1885 también es electo presidente de la Royal Society, o sea, deja de ser secretario y se convierte en presidente. Entonces, también el hecho de haberse casado y tener estos cargos administrativos, de alguna manera lo hicieron también trabajar menos en todo este formalismo teórico que está inmerso en sus publicaciones y dedicarse tanto a su esposa como a cuestiones más administrativas dentro de la Real Sociedad. Ya casi para terminar, déjenme nada más decirles también que todos sus papers se han recopilado en ediciones de Cambridge. Entonces ustedes pueden encontrar las publicaciones matemáticas y físicas, pero aquí quiero hacer justo mención a esa publicación de 1852, que en realidad se llama On the Composition and Resolution of Streams of Polarized Light for Different Sources, por
George Stokes. Entonces, él en realidad, pues, por supuesto, no habla de los parámetros de Stokes, ¿no? Es como es su publicación. En realidad habla de por ahí 4 diferentes cantidades que él les llamó A, B, C y D. Y que en un apartado por ahí, pues justamente se refiere a que la naturaleza o la composición de la luz, pues está determinada por esas 4 constantes que tienen que ver con los nombres A, B, C y D. Esto lo quiero mencionar porque parece ser que si bien esto de los que ahora conocemos como los parámetros de Stokes, se siguió trabajando, bueno, lo publicó Stokes, lo conocieron los físicos, los ópticos de aquel entonces. A lo largo de los años, como que no fue tan conocido, particularmente en Inglaterra. Y esto viene al caso porque algo importante fue, nosotros conocemos a Chandrasekhar, lo ubicamos perfectamente por sus publicaciones también, y de hecho obtuvo el Premio Nobel de Física en conjunto con otro físico en 1983 por su contribución a la parte teórica de cómo la radiación que se genera en las estrellas pues viaja a través de toda la estrella. Entonces Chandrasekhar estaba justamente trabajando en esto cuando se enfrentó a que tenía que incluir la polarización por la dispersión de las partículas en esta teoría que estaba trabajando. Entonces, en este artículo de 1946, y ahorita les platico un poquito algo que pueden leer por ahí, pues justamente incluye este trabajo de Stokes, pero una nota que Chandrasekhar pone en esta publicación, es la nota que pone como pie de figura 9, donde dice, es sorprendente que estas consideraciones fundamentales de Stokes no las encontré en ninguno de los libros estándares de óptica. El único libro donde yo pude encontrar esto, por aquí pone el título, La teoría analítica de la luz, de 1904. Entonces, ustedes si le echan una búsqueda en el sitio web de Physics Today, van a encontrar un artículo que se llama Recollection of Chandra, de Edward Collett, que es un físico experto en polarización, un óptico experto en polarización, donde relata de manera muy interesante, él conoció a Chandrasekhar, y entonces dijo, pues le voy a preguntar cómo fue que llegó a esto de los parámetros de Stokes, a enterarse de los parámetros de Stokes. Porque el mismo Edward Collett comenta en este artículo que su entonces asesor de la tesis de doctorado, pues le sugirió que lo que estaba trabajando lo pusiera en términos el formalismo de los parámetros de Stokes. Y él dijo, bueno, pero ¿eso qué es? Nunca en mi vida había oído hablar de eso. Bueno, pues entonces ya se dio a la tarea de investigar y dijo, mira, esto está muy interesante, pero pues yo no lo conocía. Y eso pues de alguna manera es un reflejo de cómo esto del formalismo de los parámetros de Stokes, aunque para nosotros ya es tan evidente, pues en la historia del conocimiento parece que por ahí tuvo ahí algunas lagunas de conocimiento en términos de los que lo conocían. Bueno, pues resulta que se enteró de que Chandrasekhar iba a estar en un evento, en un simposio, en un congreso. Entonces se acercó a él y le preguntó, oye, a ver, ¿cómo fue que te enteraste de esto? Y Chandrasekhar le respondió, pues fue por una apuesta, porque en realidad, mientras Chandrasekhar estaba trabajando en estas publicaciones, en este trabajo del interior de las estrellas, pues comentaba que de pronto pues en las tardes se reunía con otros 2 colegas para discutir de esto. Y que por ahí le dijeron, pues es que ya nada más, él estaba consciente que la parte que le faltaba pues era incluir justamente la polarización, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces hizo una apuesta con uno de sus colegas, a que dijo, para la próxima semana ya lo tengo. Entonces se fue a la biblioteca, estuvo buscando, y eso es justamente lo que se refiere en el pie de figura, de la publicación. Estuvo buscando, no encontró, hasta que dio aquí con este libro de 1904 y dijo, pues justo esto es lo que necesito, y a raíz de eso pudo continuar con su trabajo.
¿no? Entonces, como les digo, son de estas cuestiones interesantes en la historia de la física, que bueno, pues muchas veces tienen su razón de ser y que pues los historiadores siempre están muy contentos de ir y encontrar todos los recovecos de por qué se dan las cosas. Bueno, para terminar, quiero nada más comentarles, regresando a que nosotras, Anabel y yo, en algún momento, junto con Anilú Ibarra, un estudiante, pues lo que intentamos hacer es buscar variabilidad en la polarización de las nebulosas protoplanetarias, esto con la intención, pues, de apuntar a la mejor hacia la existencia de núcleos binarios, ¿no? Les digo, lo escuchamos hoy en las charlas de la mañana, sabemos que las nebulosas planetarias tienen diferentes morfologías, la gran mayoría de ellas se alejan de lo que uno podría esperar en términos de vientos estelares esféricos, y que bueno, pues esto se debe entender en términos de los campos magnéticos y del polvo que está ahí, que son los principales mecanismos para la polarización. Les digo, pues nosotros estábamos buscando eso y Anilú, Anabel y yo estuvimos haciendo observaciones en el telescopio 84 centímetros. Y aquí es donde entra la parte del título alternativo, que no les quiero platicar tanto de los resultados que obtuvimos, sino más bien eso que a veces, pues, en las charlas no se presenta, que son las tras bambalinas, de lo divertido que es ir a San Pedro, particularmente en este caso, a hacer observaciones, ¿no? Entonces aquí está Anilú con el telescopio de 84 centímetros y justamente aquí está Polima. A nosotras ya no nos ha tocado y estamos ansiosas de regresar a esto para poder usar Polima 2. Y cuando digo lo divertido y lo bello del lugar, quien conoce San Pedro Mártir, pues y yo desafortunadamente, por ejemplo, no conozco el observatorio de Cananea, me muero de ganas por ir, porque finalmente estos lugares son de entrada preciosísimos y además pues, toda la ciencia que se puede hacer ahí. Entonces, esas fotos son de las diferentes temporadas que tuvimos por ahí. Y una parte muy bonita es que cuando en San Pedro uno trabaja en el telescopio principal de 2.2 metros, pues es casi como tener ahí, bueno, a uno le hacen prácticamente todo. Uno lo que tiene que hacer es el diseño de la observación, pero está el operador de cúpula que además te mueve el telescopio, a veces te mueve los filtros, a veces prácticamente te hace todo y tú ya nada más tienes que decidir configurar los parámetros. Pero algo que a mí me pareció muy bonito de trabajar en polarización y en el telescopio 84 centímetros es que uno tenía que hacer todo. Mover el telescopio, abrir la cúpula, tomar la pantalla para campos planos y todo lo que fuera necesario, ¿no? Entonces, este es el edificio del telescopio 84 centímetros. Las más de las veces nos tocaron cielos increíbles. Por supuesto, algunos sí nos tocaron con lluvia, incluso con nieve, pero las más de las veces tuvimos muy buenos cielos. Aquí es otra foto de lo que se vive dentro del cuarto de 84 centímetros. En aquel entonces estaba así, hace mucho que no entro ahí, no sé qué tanto haya cambiado, pero como les decía, pues era sentirse el astrónomo en completo, porque uno manejaba el guiado, uno manejaba el apuntado, todo. Entonces, yo me pasé allí horas solita. Bueno, de pronto llegaban los astrónomos residentes a preguntar qué pasaba, si necesitamos ayuda, pero creo que son las condiciones en que uno aprende más, cuando uno le tiene que hacer a todo. Aquí tenemos a Anabel, esta foto me encanta. 5 minutos, Anabel, sí, ya termino. Anabel estaba quitando aquí la tapa al telescopio y aquí echándole un ojo a todo lo que estaba por ahí. Y otras fotos del telescopio en sus múltiples inclinaciones, o más bien en sus múltiples poses. Y pues nada más, les digo, para finalizar también, hoy en la mañana Abraham nos hizo este recuento de cómo ha sido la historia de estos coloquios, desde el primero en Guadalajara, los de UNAM y en sus dos sedes, CEU y Ensenada, el del INAO en Puebla, nosotros que estuvimos con anfitriones de manera virtual en el 2020, ahora que estamos en modalidad híbrida en Guadalajara, con el TEC de Monterrey como anfitriones, y desde aquí pues ya viene la pregunta que ¿dónde nos vamos a ver en 2 años? Algo que también me gusta hacer a mí
es la astrofotografía. Entonces, nada más quiero cerrar con esta fotografía también de San Pedro Mártir y platicarles la anécdota que en una de esas observaciones a San Pedro Mártir, pues uno con esos cielos tan maravillosos siempre dice, pues yo estoy haciendo ciencia, no puedo poner en el ojo en el telescopio y lo que me gustaría es tener un telescopio para poder observar. Entonces en una de esas se me ocurrió llevarme mi pequeño telescopio, una montura y tomar fotografías tanto del cielo como del paisaje con el telescopio. Y esta foto es de mis fotos preferidas de San Pedro Mártir. La anécdota ahí es que yo iba cargando todo esto en mi maleta. Cuando llegué a San Pedro Mártir, el chofer quiso bajar la maleta, la sintió tan pesada que de broma me dijo, pues, ¿qué traes tu propio telescopio o qué? Entonces le dije, pues sí, así es, traigo mi propio telescopio. Me encanta mucho ahora también hacer astrofotografía. Estas fotos las he tomado tanto en la Ciudad de México, en Baja California, en diferentes partes. Y aquí lo interesante es que ya los astrónomos aficionados, particularmente los astrofotógrafos, tienen unos calidad de instrumentos que ya es prácticamente como tener un pequeño San Pedro o un pequeño Cananea en casa, como dicen los gringos en el backyard, o como hago yo en la azotea aquí en medio de la Ciudad de México. Entonces, algo que yo me he preguntado es, bueno, pues la astrofotografía se usa también mucho para divulgación. Sé también que se puede hacer espectroscopía, porque hay pequeñas rendijas que se pueden comprar y poner ahí a la entrada del telescopio. La pregunta es, ¿qué tanto podríamos hacer de polarimetría a nivel de afición, pero que además también puede servir a nivel de educativo, ¿no? De docencia. Entonces, eso es algo que me gustaría platicar de pronto con ustedes. Y ya nada más para terminar, también me gusta divertirme con comparar las fotos que tomo con las del telescopio espacial, estos, los conocidos pilares de la creación. Esta es una foto tomada aquí en la Ciudad de México en filtro de H alfa, de la nebulosa de Carina, también está tomada aquí en la Ciudad de México, para que se den idea de lo que puede hacer un astrofotógrafo hoy en día. Y ya con el James Webb, también de la nebulosa de Carina, aquí está también. Esta fotografía, no, esta fue tomada fuera de la ciudad. Esta fue tomada en San Miguel de Allende, ustedes saben que de las que han salido, el quinteto de Estefan, también acá. Y esta aquí digo que le puse, aquí fue más bien ayuda porque esta no está tomada con telescopio de aficionado. Esta nebulosa planetaria pues fue tomada con Camila en aquel entonces, cuando todavía existía Camila, que yo incluí en mi tesis de doctorado, observaciones en infrarrojo de nebulosas planetarias, particularmente en emisión del H2. Bueno, pues eso era lo que les quería compartir. Aquí está mi correo para cualquier contacto. Y nosotros nos encontramos la parte de divulgación, les decía, el Centro Astronómico Clavius, en redes sociales, en nuestro sitio web. Nos encuentran muy fácil como Clavius Ibero o clavius.ibero.mx en el sitio web. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena. Estuvo muy interesante, con muchos datos jocosos, pero otros muy relevantes. Esta parte de cuándo se recupera o se acuña el término de parámetros de Stokes, en realidad no lo comentas, sacas a colación el trabajo de Chandrasekhar, bueno, de Colette versus vía Chandrasekhar, que Colette tiene un libro muy bonito de óptica en el que describe precisamente los parámetros de Stokes, muy bonito. Pero te quería preguntar si sabías, si es a partir de este trabajo de Chandra que los parámetros de Stokes como tal reciben su... Hay opiniones, más bien citas, de que de manera independiente lo hizo Chandrasekhar, pero también otro francés un poquitito antes, pero no mucho antes, por ahí de 1942. Ay, ay, ay. Ay, perdón, que pensé que me había desconectado porque se me No, cerró la aquí ventana. estás, aquí estás. No, sí. Entonces, te digo, parece ser que de manera independiente, pero más o menos por ahí, poquitos años antes, después, Vale. fue un francés, que no ahorita recuerdo el nombre, y Chandrasekhar. Ok, muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Algún chiste otro? No, sobre todo lo que me gustaría preguntarles es qué se les ocurre como para hacer divulgación, incluso pequeñas practiquitas de polarimetría
con un equipo de aficionado. Eso es lo que yo les preguntaría a ustedes. Hola Lorena, soy Abraham. Hola, Abraham. Justo en ese camino, en ese tema, hoy en la mañana estudiantes de aquí de Guadalajara mostraron un equipo bastante Sí, sencillo, sí, accesible. sí lo vi, ese lo vi. Y pues esto nada más hay que ponerlo en el telescopio, ¿no? Es el mismo sistema, nada más hay que ponerlo en un telescopio. Mañana también Alejandro nos va a mostrar ahí un equipo alternativo, una técnica alternativa que utiliza un par de prismas Wollaston. Esos no son tan económicos, eso, en particular el nivel de profesional que tienen los que usó Alejandro, pues los deja fuera de la oportunidad, digamos, de público en general. Pero se pueden fabricar alternativas sencillas, digamos, para hacer polarimetría. El caso es que yo creo que sí se puede, a nivel, por ejemplo, universidades, elaborar algunos polarímetros sencillos y sin la peculiaridad esta, ¿no? De que tengan rotación. Alternativamente, y un poco rebuscado, puede utilizarse incluso cámaras de estas de seguridad que tienen unos switches, ¿no? Que tú los usas de día con un filtro y de noche con otro filtro. Pero precisamente ese switch, tú le puedes quitar el filtro que tiene de óptico a infrarrojo y ponerle un polarizador perpendicular uno con respecto al otro y hacer polarimetría con eso, ¿no? Se puede jugar desde varias perspectivas con cosas que se pueden adquirir pues en el comercio, digamos, ¿no? Ok, pues muchas gracias. El viernes te invito también a que presencies la charla que voy a dirigirles. Sí, definitivo. Por ahí hay un tema interesante y retomaré el tema que mencionabas de los vikingos, porque hay publicaciones incluso con proyectos de la Royal Society de Noruega, no me acuerdo de dónde, patrocinados con resultados en los que indica que sí es factible y está basado en la detección del cepillo de Heidinger, que les voy a platicar el miércoles. Sí. No, pues yo estoy apuntadísima para eso. Lo que llego con Joel que quiere participar. Está bien interesante lo de las cartas de amor, Sí. Stokes, qué interesante lo de me moviste matemáticamente. Sí. Platícanos, Digo, no sé cierto, si la Luna. chica en cuestión a la quien le dices eso va a caer, pero bueno, pues uno hace lo que puede, ¿no? En cuestiones de amor. Lorena, en cuanto a tu pregunta, yo tengo un estudiante, bueno, terminó su maestría conmigo, pero básicamente la hizo por hobby. Él ya es una persona retirada, terminó él es ingeniero, le gusta la astronomía, la astrofotografía y tiene su propio observatorio en su casa. Tiene 2 telescopios, uno de 10 y uno de 6 pulgadas. Nada más que ahorita lo invité para acá para que viniera a darse una vuelta. Colaboró con Iridian en toda la reducción de datos de Polima 2, pero se fue a Noruega a ver las auroras boreales y dijo que luego venía. Entonces ya no alcanzó. Pero básicamente con $200 construimos un Polima 2, un Polima 1 en su 10 pulgadas. Y pero pues llegó a hacer una prueba con estrellas estándares. Nos quedamos en eso. Y el plan era observar cometas, polarimetría de cometas que tienen polarizaciones altas y seguramente el polarizador que tiene no es una calcita, es uno de $100 de ahí que compramos en Torlabs. Es lineal y lo rotamos a mano, pero básicamente logró tener un límite de magnitud de 10 y para identificar una estándar polarizada. Y entonces, pues va bien. O sea, obviamente a veces los cometas son mucho más tenues, pero de todas maneras el plan es que ahí está, ya lo tiene armado. Él hizo solo su diseñito, su mecánica. Tiene su palanquita de 4 posiciones y la mueve ahorita a mano, pero le va a poner un motorcito porque dice que está frío a veces y le gusta estar en su cuartito de observación. No, tiene su cuarto bien hecho, su oficina de observación y los telescopios allá afuera. Él está calientito aquí, los telescopios ahí los está viendo de lejos. Entonces está bastante bien equipado. Pues, está en Querétaro, por cierto. Pues platicamos, ¿no? Después de eso. Sí, sería Sí, bueno. te digo que yo estoy realmente sorprendida bueno, no, tiene que ver, ¿no? La tecnología tiene que avanzar y tiene que estar al servicio de todos.
Entonces sí, es increíble. Yo me acabo de hacer ya de una Raspberry, un módulo Raspberry, para poder igual controlar el telescopio desde el departamento y que el telescopio esté allá afuera en la azotea trabajando solito. Entonces es maravilloso. Pero sí, por favor, platiquemos un día de eso. Sí, nada más para comentar, también me anoto ahí con el experimento de los vikingos, en cuanto el cielo lo permita o que me facilite y también nos comunicamos, doctor, más adelante. Perfecto. Pues Pues muchas muchas gracias, gracias. Lorena. ¿Ya no hay más comentarios? Ujú. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Y pues Pues gracias a todos los ponentes. nos vemos mañana.